Muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto para mí el poder ser parte de este equipo en el cual estamos tratando un tema de mucha importancia para nosotros en este tiempo. Se trata de Pastores en Riesgo, un webinar auspiciado por las iniciativas hispanas del Seminario de Denver. Es un gusto el poderles tener acá con nosotros y sobre todo es un placer el poder contar con su presencia. Agradecemos a todas las personas que se están conectando desde ya y que están ávidas por encontrar contenido que va a ayudarles en un tiempo tan difícil que estamos sobrellevando todos durante el tiempo de la pandemia del COVID-19. Estamos muy agradecidos con Dios por el número de personas que ya están conectándose. Hay varios cientos ya de participantes que están ubicados en diferentes partes del mundo. Y quiero comenzar por presentarme. Mi nombre es Wilmer Ramírez. Soy el decano asociado para la programación con comunidades étnicas del Seminario de Denver. Y es un placer para mí ser en esta ocasión quien va a permitirnos ver los tiempos, todo lo que vamos a estar haciendo como moderador de este webinar. Así que, de nuevo, muchas gracias y queremos saludar a muchas de las personas que ya están conectadas. Tenemos varios pastores que ya están conectados desde diferentes estados de la Unión Americana, que están entre nosotros y que han tenido a bien el dedicar esta hora y media para poder trabajar y hablar acerca de estos temas. Así que damos la bienvenida a estos pastores desde el área de Oklahoma, desde el área de Carolina del Norte, del área de la costa este, California. También tenemos personas que están conectadas desde allá. Tenemos personas conectadas desde en el área norte en Chicago y también en el área sur por el lado de Florida. También damos la bienvenida a todos los pastores y líderes que están conectándose desde México. Tenemos un buen número de ellos conectados en este momento y damos gracias al Señor por su presencia también entre nosotros. Queremos saludar también a los pastores y líderes que están conectándose desde Centroamérica, de Guatemala. Tenemos un buen número de ellos que está en este momento ya conectados a la señal de este webinar. Particularmente queremos saludar a los de Guatemala y Honduras, que son los que están conectados en mayor número en esta ocasión. Queremos saludar también a los pastores y líderes de Sudamérica. Tenemos un número también de Colombia, gente de Argentina que está conectados y sobre todo queremos dar un saludo a nuestros hermanos pastores de Venezuela que probablemente vayan a ver en diferido este webinar por causa de que en su país a esta hora hay suspensión de la energía eléctrica, así que ellos probablemente estarán viendo el webinar después. Queremos saludar también a aquellos que están sacrificando unas horas de sueño. Tenemos varios pastores en el área de España, por Barcelona y también Madrid, y damos gracias a Dios también por su interés. Así que estamos ya un buen grupo para poder dar inicio a este webinar y quiero, para empezar, dedicar unos minutos para presentar de qué se trata realmente este webinar, de qué estamos hablando, de qué estamos tratando. Y déjeme decirle que diversas organizaciones como la ONU y la Asociación de la Psicología Americana y otras entidades dedicadas al cuidado de la salud mental están anunciando que junto con la crisis causada por el COVID-19 y la subsiguiente recesión que se espera, una recesión económica, también se avecina un tsunami de problemas de salud mental. A nivel mundial ya se pueden ver los efectos en las personas en forma de ansiedad, por ejemplo, en algunos casos incluso ansiedad generalizada, depresión, ataques de pánico y altos niveles de estrés y muchas otras cosas más. Esta realidad pone presión a todos los que de una u otra forma cuidan de la salud de los individuos, incluyendo a los que cuidan por el bienestar espiritual de las personas. Y esto, claro, los incluye a la mayoría de ustedes que están conectados
con nosotros en esta tarde. Incluye a pastores y líderes espirituales que estamos seguros con gran dedicación y amor velan por el bienestar de sus congregaciones. También por otro lado, existen reportes a través de los medios de comunicación, CNN y otros lugares más, del impacto emocional que la pandemia del COVID-19 está trayendo a las vidas de los médicos, por ejemplo, de paramédicos, de enfermeras y empleados de la salud mental, que en muchas de las áreas están prácticamente al frente de la lucha en esta pandemia. Lo mismo está sucediendo a nivel mundial con los líderes de las congregaciones que también están experimentando síntomas reales de desgaste emocional y también desgaste físico. Así que por estas razones es que las iniciativas hispanas del Seminario de Denver, por medio de este webinar que se llama Pastores en Riesgo, queremos proveer a los pastores dirección, queremos proveerles recursos para el cuidado de su salud mental en medio de este tiempo de crisis. Y es realmente nuestro deseo que ninguno de los que hacen esta tarea titánica de cuidar el redil del Señor llegue al punto de una crisis emocional que tenga graves consecuencias para él y también para los suyos. Así que permítanme hablarles un poquito cómo vamos a manejar este webinar el día de hoy. Y nuestro plan es desarrollar este tema por medio de 3 bloques de contenido. Al inicio de cada bloque, yo le voy a presentar una pregunta, la cual usted podrá escribir sus respuestas en la sección de Q&A o en lo que es las preguntas y respuestas a las que usted tiene acceso desde la parte inferior de la ventana de este webinar. Así que usted puede escribir sus respuestas allí. Al final de cada bloque, vamos a tener un tiempo de interacción con sus respuestas. Por eso es importante que usted preste atención a la respuesta al inicio y luego escriba durante el tiempo de la exposición esa respuesta para que interactuemos con ellas al final. Y por último, al final del tercer bloque de este webinar, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas de parte de todos los participantes. No prometemos que vamos a poder contestar todas las preguntas, ya que son más de 300 parejas pastorales las que se inscribieron para este webinar, así que sabemos que habrán muchas preguntas dentro de la audiencia y haremos lo mejor de nuestra parte por contestar aquellas que sean más repetitivas o aquellas que sean de mucha relevancia para lo que estamos haciendo. También aprovecho este tiempo para hacer algunas aclaraciones importantes para mantenernos enfocados en el tema. Este tema es bien amplio, pero nosotros queremos asegurarnos de que lo vayamos a tratar de manera respetuosa y sobre todo de manera enfocada. Y algunas de estas aclaraciones son las siguientes. En primer lugar, queremos aclarar que sabemos bien que los pastores y los líderes espirituales cuentan con un inigualable recurso preventivo para cualquier crisis emocional por medio del Espíritu Santo en sus vidas, por medio de la oración y por medio de la palabra del Señor. Estos son los recursos primordiales que todo creyente tiene a su alcance y a su disposición. Estamos muy conscientes de esto. Por eso, en ningún momento, este webinar pretende minimizar o dejar a un lado los recursos espirituales que cada uno de los participantes ya tiene. Hablar de ello en este webinar, sin embargo, es como predicarle al coro. En otras palabras, ustedes conocen muy bien esos recursos y no es la meta de este webinar expandir en los recursos que incluso sabemos que ustedes predican a sus congregaciones, que son parte de los elementos importantes en la vida del creyente. Por eso, lo que buscamos hacer en este webinar es proveer recursos complementarios que propician la salud mental de los pastores y están basadas en las siguientes premisas o en las siguientes realidades. La primera de ellas es que el ser humano no es solo espíritu, es también cuerpo. ¿Y eso qué significa? Pues que varias de las afecciones y de las situaciones que estamos viendo también radican de una biología de la cual nosotros todos somos participantes. Cada individuo, es otra de las aclaraciones, reacciona de manera diferente a las crisis y esto tiene que ver con
la realidad personal de cada uno de los participantes, tiene que ver con sus experiencias de vida y tiene que ver sobre todo con cualquier experiencia en el pasado que haya sido traumática o alguna situación difícil que ha confrontado. También aclaramos, y la premisa importante de señalar acá, que nosotros avalamos el diseño de Dios en nuestro cuerpo. Y esto es sumamente complejo. Dios no creó seres simples, creó seres complejos y estos contenidos son importantes para reflexionar sobre el funcionamiento mental y emocional que son parte de nuestra formación en Dios. Hablar de un diseño, eso significa que asumimos un diseño y asumimos un creador. Lo que eso significa es que estos contenidos que vamos a compartir con ustedes no parten y no utilizan principios evolutivos. No se hablará aquí de cerebro reptiliano que después fue transformándose, sino que entendemos que es parte de un diseño creativo de nuestro Dios en el cual estamos nosotros enfocando nuestra atención. Por último, mucho del contenido viene de resultado o como resultado de investigación realizada por científicos e investigadores cristianos en el área de neurociencia, en el área de la salud mental y más. Y un ejemplo para citar es, por ejemplo, Caroline Leaf y otros más que son parte de la bibliografía que nosotros tenemos como parte de estos contenidos. Bueno, también quiero aprovechar este momento para presentar a la conferencista de este webinar, que es la consejera clínica y profesional Vionet Ramírez, a quien le pedimos que por favor en este momento encienda su cámara para que podamos ver también su rostro y así estar junto con ella en el panel. Y mientras ella entra y pone su cámara y su micrófono, déjenme leer un poquito de lo que es el currículo de la consejera Vionet Ramírez. Vionet obtuvo una maestría en consejería clínica profesional del Seminario de Denver. También tiene una maestría en ministerio cristiano del Seminario Teológico Centroamericano en la ciudad de Guatemala. Y aparte de esto, tiene varias certificaciones profesionales, entre ellas certificaciones del Mehlberger Institute, que trata de intervenciones somáticas y lo que es la terapia del EMDR o EMDR. También tiene certificaciones del Instituto Quilimbic de Barcelona, España, en donde obtuvo una certificación como profesional certificada del método Quilimbic. Actualmente, Vionet sirve a la comunidad hispana en Estados Unidos por medio de su práctica privada y además es parte del equipo de terapeutas del ministerio Quiet Waters, que es un ministerio donde se ayuda a pastores, misioneros y líderes eclesiales en temas como el burnout, o sea, el quemarse, o la restauración ministerial y matrimonial de las familias pastorales. Así que quiero darle la oportunidad a Vionet para que salude a la audiencia y pueda ella entrar en contacto con ustedes. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta tarde. Gracias, Wilmer, por todo este esfuerzo que a través de la iniciativa hispana se está realizando en beneficio de nuestra comunidad hispana y especialmente de nuestros pastores. De todo corazón aprecio el que hayan apartado su tiempo, todos los que se han conectado, todos los que decidieron acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. De todo corazón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vionet. Muy bien, en este momento voy a compartir con ustedes nuestra pantalla que tiene que ver con el bloque número 1 para ya ir dando inicio a esta primera sección. Quiero mostrarles el primer bloque y la pregunta que aparece ahí como parte de esta primera sección, como ustedes pueden ver, dice de la siguiente manera. Aparte del estrés propio de la tarea pastoral, ¿qué otros factores estresantes se han sumado por causa de la pandemia en su región? Esta es la pregunta para que ustedes puedan escribir sus respuestas en la sección de preguntas y respuestas. Y el bloque número 1 va a hablarnos del tema más allá del estrés. Así que quiero dejar en este momento a Vionet
para que pueda exponernos esta primera sección del tema que nos toca el día de hoy. Claro que sí. Yo quiero empezar diciendo que el ritmo actual de la sociedad en la que vivimos es muy acelerado y provoca que estemos constantemente en estado de alerta, ahí, estar así, pendiente, alerta. Los pastores son un buen ejemplo. Ustedes que nos acompañan en esta tarde son un buen ejemplo de personas cuyas vidas experimentan mucho estrés. Si yo pudiera verles sus rostros, yo sé que muchos estarían asintiendo con su cabeza o por lo menos guiñando el ojo por el tic nervioso que quizá algunos ya tienen debido al estrés. La vida pastoral no es nada fácil. Ustedes no me dejarán mentir con eso. Lo sé de primera mano porque estamos junto con mi familia en el ministerio y sé lo estresante que es. Ustedes cargan sobre sus hombros muchas preocupaciones y este tiempo de pandemia ha venido en cada etapa a agregar más sobre ustedes. ¿Cierto o no? Yo creo que sí. Este es el testimonio de muchos de ustedes y como un ejemplo, un querido pastor ministrando en España, en donde las iglesias están en proceso de reapertura, nos va a compartir su experiencia en esta tarde. Si ustedes sabrán cómo ha empezado todo esto del COVID-19, primero empezó en Europa, Asia, Europa, y después ya vamos todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera. Pero los que estamos en Estados Unidos hemos estado viendo hacia Europa, hacia España, Italia, cómo ellos van moviéndose con la pandemia y nosotros aprendiendo de cómo ellos le van haciendo. Y seguramente Centroamérica, Latinoamérica están viendo a Estados Unidos también. ¿Qué errores cometemos o qué aciertos tenemos para ir entonces aprendiendo? Y por lo mismo decidimos en esta tarde invitar a un pastor que ha tenido una experiencia muy particular en el área de España. Así que yo le voy a dejar el tiempo a Wilmer para que él pueda dirigir esta dinámica. Muy bien. Vamos a ver el testimonio de nuestro querido pastor. En la pandemia hemos vivido y seguimos viviendo toda una amplia gama de emociones, una montaña rusa emocional. Primero, las emociones producidas por la sorpresa y la incredulidad. ¿Realmente esto está pasando? No, esto no puede pasar aquí, no a nosotros, no ahora. Pero luego te das cuenta de que es real cuando debes cerrar la iglesia y cancelar todas las reuniones. Surge la frustración. Has invertido mucho tiempo diseñando un plan, organizando un calendario de actividades, has formado equipos de trabajo y de repente todo eso no lo puedes poner en práctica inmediatamente. Y para colmo, no sabes ni cuándo será posible ponerlo en práctica. Por si esto fuera poco, de un día para otro te encuentras de cara con la necesidad de cambiar. Las circunstancias te obligan a hacerlo, no tienes otra opción. En mi caso particular, esta necesidad de cambio la abordé como un reto o una oportunidad de crecer. Soy informático, fotógrafo y videoaficionado, además de pastor de jóvenes, así que sabía lo que había que hacer para que nuestra iglesia se mudara a Internet y sabía a quiénes invitar para hacer posible esa mudanza. Teníamos los conocimientos, los recursos humanos y los voluntarios también, para todo. Gloria a Dios por ello. Sin embargo, la realidad fue distinta para muchos amigos pastores. No tenían ni los conocimientos ni los recursos. Sus emociones fueron totalmente distintas, os lo puedo asegurar. Las primeras semanas en Internet pusieron un ritmo frenético, múltiples videoconferencias, todos los días, de lunes a domingo. Horas y horas ayudando a nuestros hermanos mayores a conectarse. Físicamente fue muy agotador, pero a la vez muy estimulante ver cómo los hermanos muy mayores luchaban por conectarse a Zoom para participar de la reunión. Luego, a medida estás en las videoconferencias y las semanas avanzan, como pastor te das cuenta que no están todos los que tienen que estar. Y surge la preocupación por aquellos que no dan señales de vida en ninguna de las convocatorias de la iglesia. Empiezas a preguntar por ellos a los líderes, empiezas a preguntar por ellos a otros hermanos y nadie parece darte pues razón de lo que están haciendo ni de cómo están. Es lógico que como pastor también te preocupes. No ha sido nuestro caso en nuestra iglesia, gracias a nuestro Dios.
pero algunos pastores comentan cómo incluso líderes de sus iglesias han brillado por su ausencia durante toda esta pandemia. Es normal entonces que aparezca la desilusión, la frustración, la tristeza e incluso hasta el enfado. A eso súmale la incógnita de cómo afectará este tiempo en el que no nos estamos reuniendo a las finanzas de la iglesia. Es otra razón de peso y muy significativa para preocuparse. Otro punto muy desgastante física y anímicamente es la organización de la desescalada, la vuelta a las reuniones presenciales. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué opinan los líderes? ¿Qué piensa la congregación? ¿Cuál será el protocolo de prevención de contagios? En fin, son muchas dudas, mucha información y muchas opiniones sobre la mesa. Es francamente desgastante. Luego vuelven las reuniones presenciales. Tienes tus expectativas personales y la incertidumbre de cómo responderá la congregación. Llega el gran día y aquello no es el ambiente de iglesia que conoces y que recuerdas y que anhelas. Es guardar la distancia física entre los hermanos, aquellos a quienes aprecias, aquellos a quienes amas. Y las sensaciones son raras, son diferentes. Lo más chocante para mí fueron los primeros instantes en que comencé a predicar nuevamente. No podía ver los rostros de los hermanos porque los cubrían prácticamente sus mascarillas y me costó un poco conectar con ellos. La misericordia de Dios hizo posible que la situación cambiara y al final el Señor pues me ayudó, pero la incomodidad de los primeros instantes fue notable. Seguimos viviendo en incertidumbre, no sabemos qué pasará, estamos planificando, desechando y volviendo a planificar, orando constantemente para discernir la voluntad de Dios, con la preocupación de identificar bien dónde termina la prudencia y dónde empieza el miedo, dónde termina la fe y dónde empieza la insensatez. Dios nos ayuda, sí, Él siempre está, lo ha estado desde el principio, lo está ahora y lo estará, desde luego que sí. Pero debes gestionar tus emociones y tus fuerzas físicas, que también están allí y son una realidad. Muy bien, Vionet, si puedes continuar. Creo que muchos nos identificamos con la experiencia de Ernesto, ¿verdad? Yo sé por lo que he escuchado aquí en Colorado que nos identificamos con esta experiencia que ellos están teniendo en España. Como hemos visto, el estrés no es nada nuevo. El problema es que las fuentes de estrés se han multiplicado al punto en que se comienzan a ver más manifestaciones o síntomas físicos que acaban por hacerse crónicos. Y eso es de lo que queremos nosotros platicar, porque es aquí donde surge lo que se conoce como estrés crónico. En la persona se ha acostumbrado a vivir bajo adrenalina todo el tiempo. Y ahora en el tiempo de pandemia esto se ha aumentado aún más. Sin darnos cuenta, nos hemos vuelto en algunos casos, o las personas que están con estrés crónico se han vuelto adictas a la adrenalina y al cortisol que le producen el estrés. Entonces, inconscientemente se busca llenar de actividades, no se pone límites, no se sabe decir no, no se sabe descansar y uno se mete a tantas cosas que demandan de su atención y energía. Y así se la pasa todo el tiempo estresado. Y ahora, más que antes, porque esta era una realidad que ya veníamos viviendo, pero ahora esto se ha aumentado. Y por eso, como se vive todo el tiempo estresado, experimentando todos los síntomas del estrés constantemente, generando entonces así un estilo de vida en el que se mantiene en estado de alerta, listo para atacar y huir, pero sin darle al cuerpo el descanso entre una y otra actividad. ¿Alguien en la audiencia se identifica con esto? ¿Se identifica con vivir estresado, actividad tras actividad y no tener tiempo para descansar? Déjenme decirles que esto nos pone el cuerpo cuando estamos muy estresados, nos manda alarmas cuando estamos muy estresados. Por ejemplo, ¿qué tal el ojo que le brinca?
el dolor de cuello, la espalda, las agruras cuando comes ciertas comidas, algunos diarreas, y etcétera, ¿verdad? No quiero entrar en tanto detalle aquí, pero esos síntomas son como las alarmas del cuerpo. Y si no le prestamos atención a estas alarmas, proveyendo descanso al cuerpo, sino que seguimos con el mismo tren de vida, entonces aparecerá la famosa ansiedad que ahora está en boca de todo el mundo. Déjenme explicar por qué es que sucede esto de la aparición de la ansiedad. Es que el cuerpo tiene una capacidad limitada de aguantar. Llega el momento en el que se cansa. Todo tiene un límite y nos acabamos lo que se llama carga alostática, que es como una batería o pila de repuesto de nuestro sistema nervioso. Vean cómo Dios en su diseño tan maravilloso en nuestro sistema nervioso nos ha dejado esa como pila, esa como carga de reserva. Aun cuando nuestro cuerpo fue divinamente bendecido con este mecanismo de protección para movilizar al sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico para afrontar el estrés. Para eso creó Dios estos sistemas. Y este repuesto, la carga alostática, se agota debido a los altos niveles de estrés que le generamos. Este sistema por algún tiempo va reparando los daños que el estrés provoca en el cuerpo. Sin embargo, cuando la aleostasis es ineficaz, inadecuada o el estrés que la provoca se prolonga por mucho tiempo, es donde se produce la llamada carga alostática. La carga alostática no es otra cosa que una continua respuesta de estrés desregulada. Este es un desgaste o agotamiento que se produce por una hiperactividad del sistema de alostasis, que a largo plazo puede causar enfermedades tanto físicas como psíquicas. En palabras más sencillas, Bionet, porque eso está muy técnico, pensará alguien. Pues déjeme decírselo en palabras más sencillas. Debido a tanto estrés, nos consumimos hasta los recursos de reserva y por eso estamos experimentando síntomas extraños en el cuerpo. Cuando esta reserva se acaba, podría surgir un ataque de pánico. También eso se ha estado hablando mucho últimamente. Puede surgir un ataque de pánico, una enfermedad grave en el cuerpo, como ya sea la diabetes o hasta el cáncer, o una alergia que le surja a usted de la nada y usted dice, pero si yo no era alérgico a eso, puede surgirle algo así. Es aquí cuando las personas van al doctor con síntomas reales. Les hacen todos los exámenes posibles y ¿sabe qué? No sale nada en esos exámenes. Todos los resultados salen negativos y se asusta la persona porque no sabe lo que le está pasando. Porque aun cuando le dicen no tiene nada, la persona sigue con los síntomas. Va a otro doctor para pedir una segunda opinión porque a lo mejor el primero se equivocó y el segundo le dice lo mismo. No hay nada en sus exámenes. Entonces se siente confundido y empieza a buscar en internet, ahí a googlear y se preocupa al leer las posibles causas de lo que está experimentando y eso le asusta aún más. ¿Habrá alguien que se identifique con lo que estoy diciendo? ¿Alguien que ha estado con síntomas en su cuerpo y que va con el doctor y no le sale nada? Porque esto es lo que está sucediendo. Todos los síntomas que he mencionado son las alarmas que el cuerpo ha estado enviando para decirnos que es tiempo de hacer un alto al estilo de vida estresante que hemos estado llevando por mucho tiempo. La persona puede vivir así por algún tiempo. Sin embargo, el cuerpo tarde o temprano le pasa la factura y se enferma. Es aquí entonces donde surge la ansiedad. Antes la persona se ponía en estado de alerta por situaciones reales, tales como preparación de sermones, estudios bíblicos, la carencia económica, problemas con el liderazgo, que surgió esto, que surgió lo otro, que no me dio tiempo para prepararme para predicar el domingo y tengo que ir así. Estrés real. Ahora, de la nada, empieza a experimentar que aprieta los dientes en la noche mientras duerme y que eso le produce dolores de cabeza constantes al otro día.
Hay algo que le hace estar inquieto y nervioso o angustiado sin saber por qué. Se muerde las uñas y se le quita el sueño por las noches, o bien explota en enojo o en llanto por cualquier cosa. Está más irritable, se toma personales las cosas y ahí están las fricciones entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Porque están a la defensiva. Es interesante esto, porque la ansiedad le hace darle vueltas y vueltas a la misma cosa una y otra vez en la cabeza. La ansiedad le hace tener miedos repentinos y sentirse fuera de control. La ansiedad es la causante de la falta de concentración, la distracción, los problemas con el sueño, la fatiga, el cansancio crónico, la resequedad de la boca y la piel, la caída del cabello, entre otros muchos síntomas que seguramente usted tendría una lista para decirme, de muchos síntomas que surgen como resultado de haber vivido o de estar viviendo con tanto estrés. Todo esto es básicamente por tener el cuerpo tensionado por mucho tiempo. Aunque estrés y ansiedad son dos condiciones muy similares, también presentan diferencias. Por ejemplo, con el estrés tensas tu cuerpo, pero en cuanto deja de existir la amenaza externa, por ejemplo, que me tocó predicar 3 sermones ahora por la pandemia, ya no puedo uno, sino que tengo que dividir al grupo en 3, entonces termina eso y ahí termina el estrés. Pero, ¿qué sucede? Se va deja de existir esa amenaza externa, el estrés ya no tiene necesidad de existir y entonces el estrés se va. Me relajo, dice. Pero la ansiedad se queda y se va haciendo cada vez más grande con nuevos pensamientos. El estrés se origina en el ambiente, en lo que sucede a tu alrededor, que genera una respuesta adaptativa en el cuerpo. El estrés se desencadena frente a hechos o situaciones específicos que están en el entorno. Puede ser el ministerio, pueden ser problemas con los hijos, pueden ser problemas con la esposa, pueden ser retos ministeriales o una tarea en especial. Son cuestiones específicas. La ansiedad, por el contrario, se genera en tu mente. Después de seguirle dando vueltas a eso que te estresa, el estrés, la ansiedad está dando vueltas y vueltas en la mente, ¿verdad? El estrés te motiva, la ansiedad te paraliza. ¿Ven las diferencias? El estrés, tenemos que salir adelante y hacer algo. La ansiedad no, la ansiedad nos paraliza o nos hace querer salir corriendo sin que haya un peligro real. Por el contrario, en la ansiedad muchas veces es la misma persona la que se encarga de desatarla, ya que crea y alimenta pensamientos catastróficos y sensaciones angustiosas, independientemente de lo que haya en el entorno. Las emociones que predominan en cada condición, estrés y ansiedad, también son diferentes. En el estrés, sobre todo, predomina la preocupación. Esta puede definirse como un estado en el que se mezclan el nerviosismo y la frustración. Esto puede incluir irritabilidad y a veces tristeza. En la ansiedad, lo que predomina es el miedo o el temor. Se trata de una sensación de peligro inminente que tiende a crecer como una bola de nieve. Empezó con un pensamiento y lo hemos rumiado y rumiado y va creciendo como una bola de nieve. Es una emoción invasiva que se extiende y se mantiene, generando un gran malestar en el estado de ánimo. El temor conduce a la perplejidad y en casos graves al bloqueo o la parálisis. Se ha dicho que el estrés es un exceso de presente, mientras que la ansiedad es un exceso de futuro, porque no han pasado las cosas que a mí ya me preocupan. Y es que para quien está estresado, el presente es infinito, pareciera que nunca va a terminar. No cree que pueda salir de una situación en la que se siente atrapado. No encuentra la forma de cambiar lo que le preocupa. Siente como si estuviera condenado eternamente a sufrir el impacto de determinado estímulo que está viviendo. Esto es exceso de presente. Por el contrario, en la ansiedad lo que le ocurre a la persona es que siente temor por algo que podría, y déjenme aquí señalar, podría pasar.
pero no ha ocurrido. Esto es exceso de futuro. Por tal razón, en este tiempo, especialmente en este tiempo de pandemia, necesitamos ustedes y yo, que estamos en el ministerio, que estamos al frente de otras personas y tratando de ayudar, necesitamos desarrollar la habilidad de vivir instalados de manera saludable en el presente. Me explico, necesitamos vivir en el presente y no imaginarnos lo que está pasando en el futuro. Es importante superar las pérdidas del pasado y mirar con ilusión al futuro. Al futuro lo debemos de ver con ilusión y no con temor. Y es más, nosotros como creyentes sabemos y conocemos las promesas del Señor. Sabemos que Él tiene el control y Él tiene el futuro, nuestro futuro en sus manos. Así que debemos de ver el futuro con ilusión, no con temor. Si nos quedamos enganchados en lo que perdimos en el pasado, corremos el riesgo de volvernos depresivos, neuróticos o resentidos, o aún peor, caer en depresión. ¿Qué es lo que está sucediendo mucho en este tiempo? Y ustedes y yo necesitamos entender esto para poder entender a nuestra gente, a la gente con la que estamos trabajando. Pero si por el contrario vivimos angustiados, con temor por el futuro, corremos el riesgo de volvernos ansiosos y desarrollar cualquier tipo de ansiedad. Recordemos que depresión y ansiedad han sido las dos grandes enfermedades de este siglo. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que las estadísticas dicen que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden, pero el cuerpo y la mente lo viven como que si fueran reales. Así que necesitamos entonces vivir en el presente y ver el futuro únicamente con ilusión, confiando en las promesas del Señor. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder, entonces, ya que sabemos esto, cómo podemos hacer nosotros para mejorar nuestra calidad de vida, sabiendo que hemos estado con estrés crónico y posiblemente ya nos agotamos la carga alostática y tal vez ya estemos con ansiedad o aún peor, con ataques de pánico? ¿Qué podemos hacer? Una cosa muy práctica que podemos hacer es dar espacio entre cada actividad. ¿Por qué? Porque cuando usted está bajo estrés por una actividad que tiene que realizar, su cerebro lo que hace es descargas de adrenalina para que usted pueda salir adelante con esa actividad que lo estresa. Ahora, cuando usted está con el pico de ansiedad, su cuerpo entonces necesita ese tiempo de descanso para que se recupere. Así funcionamos, así funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestro cerebro. El problema es que cuando el cuerpo viene para abajo, en lugar de darle el descanso, ya tenemos otra actividad y entonces estamos así constantemente con actividad tras actividad, bombardeándonos de adrenalina y cortisol. Ahora, ¿qué sucede? Que la adrenalina mata la serotonina de nuestro cerebro y la serotonina es esa hormona que necesitamos para sentirnos bien y es la que si se disminuye la adrenalina en nuestro cerebro, entonces vamos a caer en depresión. Por eso es importante dar espacio entre cada actividad para descansar. Esas siestas no lo vean como, ay, qué haragán, cómo toma siestas. No, está cuidando usted su salud. Los descansos, es importante que tome tiempos de descanso con su familia, que tengan esos tiempos de conectar con ellos. Dormir bien es importante. También cuidar la alimentación, qué es lo que usted está comiendo, también es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque se ha dicho que nuestro colon es el segundo cerebro que tenemos y cualquier cosa que nosotros comamos que inflame nuestro colon nos va a afectar también nuestra salud mental. Hacer ejercicio, especialmente el cardiovascular, que hace que nuestro corazón bombee y eso oxigena nuestro cerebro. Reírse, el buen humor, el buscar comedias y reírse a carcajadas, eso genera endorfinas que le van a ayudar también a que usted pueda relajarse.
el chocolate oscuro, para aquellos que les encanta el chocolate. Déjenme decirle que el chocolate oscuro tiene muchas endorfinas, así que hay que hacerlo también. Yo espero que estas pequeñas ideas prácticas le puedan ayudar a usted a manejar el estrés para evitar llegar a lo que es la ansiedad y los ataques de pánico. Wilmer, te dejo el tiempo. Muchas gracias, Dionet. Ha sido interesante escuchar esto de la carga aleostática, cómo el estrés sobre estrés va desgastando esa capacidad del cuerpo para responder a las situaciones estresantes. Yo quería comentar que aquí en Colorado hace poco surgió un estudio del por qué los adolescentes están suicidándose con en mayor cantidad que en el pasado. Y el estudio trabajaba sobre la idea de que los adolescentes del presente tienen muchas de las tensiones y estrés similares a lo que los adolescentes tenían hace 10, 15 años. Sin embargo, cuando hicieron el estudio descubrieron que los adolescentes en el presente, al menos aquí en el estado de Colorado, han agregado nuevas capas de estrés dentro de lo que es las circunstancias de su vida. A esas capas de estrés se ha agregado la presión incesante por tener éxito, para poder obtener una buena universidad que acepte al estudiante. Las redes sociales han venido a incrementar una capa nueva y lo que el estudio está descubriendo es que el incremento de las capas de estrés sobre estrés en la vida de las personas van desgastando al individuo hasta que el individuo llega a un punto de desesperanza. Y esos han sido resultados que fueron publicados recientemente. Estamos hablando de no menos de 8 meses en cuanto a lo que es el incremento del suicidio en los adolescentes así. Cuando nosotros vemos esa situación y la comparamos con la situación que están viviendo los pastores, estamos dándonos cuenta que ha habido un aumento en los niveles y en las capas de estrés que los pastores están experimentando. Y tenemos diversas respuestas a la pregunta que hicimos al inicio, que tenía que ver con esos niveles. ¿Qué más se ha agregado? ¿Qué ha traído el COVID-19 y la pandemia como estrés agregado a las vidas pastorales en las diferentes regiones? Hay varios de ustedes que ya contestaron y quiero leer algunas de esas respuestas que son parte de la interacción que estamos teniendo con ustedes. Flor de María Arevalo de Santos nos escribe de que esas capas adicionales son el temor y la estabilidad económica, o podríamos decir en este caso la inestabilidad económica que los pastores y familias pastorales están experimentando en este tiempo. Mayra responde, buenas tardes, se ha sumado el estrés por las razones económicas y también por el bienestar de nuestras familias en nuestros países de origen. Ya que somos un matrimonio multicultural, la sociedad en sí está preocupada por el nivel de desempleo. Así que son factores económicos, el que está mencionando acá Mayra. Luis Enrique Rodríguez dice, en lo personal pienso que todo pastor ha enfrentado, agradado, dice, los retos pastorales, el aspecto económico. Tal vez la idea es que ha agregado a los retos pastorales el aspecto económico, y esto es ya la tercera vez que aparece en las respuestas. Miguel Sauceda nos dice y nos reporta que la corrupción masiva gubernamental suma al estrés de la pandemia como pastores congregantes y población en general. Existía la corrupción, pero en este tiempo de pandemia incrementó más de lo que se podía imaginar. Interesante. Muchas gracias, Miguel, por su comentario. Tenemos también a Lizzy Márquez de Carpintero. Un saludo a Lizzy. Dice, trabajo de hermanos que está en peligro, o hermanos que se pueden enfermar, o hermanos que pueden tener problemas familiares. Gracias, Lizzy, por esos elementos agregados al estrés que ya se experimentaba antes. Joana Molina dice, aparte de la pandemia, la incertidumbre del futuro ha sido una fuente de estrés. Los planes se clausuraron y ahora nos enfrentamos ante esta situación que no sabemos qué viene, cómo va a estar, cómo se va a volver a reunir la iglesia. Y es interesante destacar que los países en diferentes regiones están experimentando la pandemia en diferentes etapas. Hay países que ya están saliendo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el estado de Colorado particularmente, ya se está entrando o ya se entró a la fase 3 de la reapertura
de la sociedad. Pero, por ejemplo, países como Guatemala o el país de Honduras están todavía cerrados y en algunos casos están incluso en fase 0 de la reapertura y llevan 3 meses donde se han impuesto toques de queda y otras situaciones más. Luis Enrique también agrega también el reto de volvernos profesionales en las redes sociales. El estrés de que antes no manejábamos redes sociales y ahora resulta que es el medio por el cual podemos contactarnos con nuestros congregantes. Es un estrés agregado. Raúl Vera agrega, además de la crisis de salud, el tiempo de cuarentena que esta pandemia ha traído es la crisis económica. Hay muchos hermanos que no creen en las bondades de Dios, en que Él nos puede sostener. Mi nombre es Raúl Vera, no soy pastor, soy venezolano, tengo 2 años viviendo en Cali, Colombia, administro la primera iglesia bautista de Cali por la gracia de Dios. Un saludo para Raúl Vera. José Fonseca escribe, dice, ¿cómo identificar la agenda del Padre en estos momentos? Y es una pregunta interesante, es decir, Señor, ¿hacia dónde llevas todo esto? ¿Cómo puedo lidiar con el tema del agotamiento si me estoy desgastando siguiendo agendas personales y la del Padre? Interesantes preguntas reflexivas que nos envía José Fonseca. También José Fonseca agrega cómo acciones extemporáneas o autoimpuestas pueden generar situaciones de desaliento y agotamiento. Y eso tiene razón José. Hemos visto algunas iglesias cuyos recursos eran dados y con los nuevos lineamientos para la reapertura se ven ante la situación que sus recursos económicos no son suficientes para cubrir algunos de estos lineamientos que está exigiendo los gobernadores, alcaldías y también el gobierno. Yudmin Colmenares dice, las políticas represivas del Estado, el manejo de la tecnología, la saturación de programas, todo esto son elementos adicionales. Miguel Villatoro agrega, una situación difícil que me ha tocado vivir es no poder acompañar a las familias de las personas que han fallecido en la iglesia. Tienes toda la razón, Miguel. Qué difícil es entender que cuando la familia va con la persona infectada o enferma, en muchos casos, ese es el último momento en que lo pueden ver, porque de una vez lo llevan a un hospital o a una parte del hospital donde ya no hay acceso de la familia y el paciente queda separado. Esto es uno de los estreses más grandes y el hecho de no poder acompañar a las personas que están en esa situación. Dice José Fonseca, ¿cómo puedo aconsejar descanso y desestresarse si las proposiciones pastorales tienen que cuidar la imagen y negar la condición humana? Claro, y esa es una de las grandes dificultades que estamos teniendo, la esperanza de que el pastor sea un extraterrestre, una persona que tiene una imagen, ¿verdad?, que es irreal y que está causando desgaste en la vida pastoral. Ronivel dice mucha información mediática distorsionada, mucha teoría de conspiración, mucha cuestión que tiende por el lado apocalíptico, que lo que ocasiona es estrés y temor en las personas. Javier Solís dice, buenas tardes, se han sumado el estrés por la pandemia, la preocupación por la situación económica, esto es repetitivo, y así tenemos a muchas más personas, tenemos tantas respuestas interesantísimas. Lastimosamente, si comenzamos a leerlas todas, sí, son demasiadas respuestas las que hay. Así que vamos a comenzar a nuestro segundo bloque, en el cual pasamos a desarrollar un tema similar, pero que es como una escalada dentro de lo que es el agregado de estrés o de capas de estrés en la vida pastoral. Y quiero compartirles lo que es el bloque 2 para que ustedes puedan ver también de forma clara la pregunta de este bloque. En este bloque, el bloque se titula Exceso de futuro y que lleva a lo que es la ansiedad. Y la pregunta para esta sección es la siguiente. ¿Qué síntomas experimentan los pastores por los cuales usted diría que se ha cruzado la línea del estrés hacia el territorio de la ansiedad? Otra vez la pregunta, ¿qué síntomas experimentan los pastores por los cuales usted diría que se ha cruzado la línea del estrés hacia el territorio de la ansiedad? Esto es lo que consiste nuestro segundo bloque de esta tarde y le damos el micrófono de nuevo a Vionet para que pueda desarrollar la segunda parte en esta noche. Gracias.
Como vimos en el bloque anterior, el estrés es real, ¿verdad? El cerebro no distingue si el peligro es real o no. Ya cuando pasamos a lo que es la ansiedad, el cerebro solo sabe que recibe la señal de peligro y hace todo lo posible para sobrevivir. Por ejemplo, tu cerebro no distingue, querido pastor, que no es el fin del mundo solo porque ya son las 8:30 de la mañana y no tienes listo el sermón que predicarás en el servicio de las 9 a.m. ¿Cuántos nos hemos identificado con eso? Que hemos estado tan ocupados con tantas cosas que no nos dio tiempo de preparar bien lo que vamos a exponer y ya se acerca el tiempo y empezamos con la sudoración y con... todo nuestro cuerpo empieza a experimentar el estrés, ¿verdad? Eso es real. El cerebro no identifica, ya cuando ha pasado todo lo que vimos en el primer bloque, el cerebro ya no identifica si este estrés que estás viviendo es real o es imaginario. Así de sencillo. Él solo sabe que tú te sientes en peligro y que necesita entonces el cerebro activarse para enfrentar ese peligro. Esto lo controla el sistema simpático del cuerpo. Una vez que la situación estresante ha terminado, te sentirás cansado y tu cuerpo te pedirá un tiempo de recuperación. Esto es controlado por el sistema parasimpático. Entonces, vemos cómo Dios nos creó y nuestro sistema nervioso central tiene estos dos subsistemas, el sistema simpático y el parasimpático. Y el simpático es el que nos ayuda para estar listos, para estar atentos. Pero el parasimpático es como el freno, que es el que nos pide que descansemos. Entonces, tenemos el acelerador y el freno. El problema es que muchas veces vamos por la vida con el acelerador y el freno puestos al mismo tiempo. O dejamos de lado el freno, que es el descanso, el sistema parasimpático, y nos vamos de largo con el acelerador. Eso es lo que sucede con muchas personas. Ahora, yo les quiero poner aquí les quiero pintar una pequeña narración y quiero que ustedes me digan si se identifican con esto. ¿A quién le ha pasado alguna vez que va conduciendo su vehículo y mientras va conduciendo alguien se le cruza haciendo una maniobra inadecuada y no te choca, nada sucede, solo te pegas un gran susto? ¿A quién le ha pasado eso? Que va manejando y viene un imprudente y se mete y venimos y a como sea salimos del asunto, no nos chocaron, pero sí nos dieron un gran susto. Tu organismo en ese momento que pasa todo eso, percibe esto que pasó como una amenaza y tu cuerpo siente esa punzada en el pecho, pero si no ha pasado nada, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué mi cuerpo ha reaccionado? Y algunas veces a los días salen todos esos síntomas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Esa es la señal de alerta de nuestro cuerpo. Déjenme explicarles un poquito qué es lo que sucede en el cuerpo en ese instante que el cerebro percibió la amenaza de choque. Tu organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, el cual a su vez activa otras zonas cerebrales. Entonces comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro, pero viene la taquicardia, la sudoración, la subida de la temperatura, que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide, en la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. Ahí surge en el cerebro. A continuación, después de que ha pasado esto, las glándulas suprarrenales que están encima justo de lo que son los riñones, tras recibir esa señal que vino del cerebro por el hipotálamo, liberan una serie de hormonas entre las que destacan la adrenalina y el cortisol. Y yo les expliqué en el primer bloque un poquito de la adrenalina. Ahora, si no contáramos nosotros con el cortisol, probablemente no reaccionaríamos dando el timonazo para el otro lado cuando vemos venir el otro carro encima del nuestro.
El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Y eso quiero que nos quede claro en esta tarde. El cortisol es clave para la supervivencia. Por lo tanto, nosotros yendo en el carro, giramos velozmente para el otro lado y entonces ahí empieza la taquicardia, empieza la hiperventilación y esa sensación de angustia. Quizá en esos momentos te cueste pensar con claridad y te quedes como bloqueado. Tu cuerpo empieza a sudar y a temblar, a buscar un lugar seguro para parar y esperar a que te pase el susto. Eso es lo que normalmente nos pasa en una determinada experiencia como esta que les estoy narrando. Yo te aseguro que después de ese susto, no te encontrarás en las mismas condiciones fisiológicas y mentales que antes de que casi chocaras. ¿Por qué? Ese pico de cortisol que has experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresar a un nivel normal. Quizá te estés preguntando, ¿cuál es entonces la función del cortisol? Déjame decirte que el cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas de nuestro organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos y así darnos la potencia, la acción para evadir un peligro o para defendernos de algo que nos está atacando. Por eso es que perdemos el apetito en los momentos de angustia, porque cuando estamos frente a un peligro, ¿a quién le va a dar hambre? A nadie nos da hambre. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo se prepara enviando la sangre para nuestros músculos, para que podamos atacar o para que podamos huir. Eso así funciona nuestro cerebro. Los sentidos se activan, los nervios podríamos decir que están a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza que hemos percibido. La musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o para la lucha o huida. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, por eso es la taquicardia, facilitando entonces el transporte de la sangre y de los nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la amenaza. Además, el cortisol inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, óigame bien con esto, por eso si el cortisol no está bien regulado, en un tiempo no muy lejano, podrás padecer de diabetes. Esa persona que se la pasa bajo cortisol constantemente, porque esto vimos que fue un pequeño casi accidente que tuvimos. Pero el problema es que cuando nosotros vivimos bajo ansiedad, bajo estrés, el cortisol está constantemente en la sangre y el cortisol a largo plazo afecta entonces nuestro cuerpo, por ejemplo, inhibiendo la secreción de insulina en nuestro páncreas y la liberación provoca la liberación de glucosa y eso entonces con el tiempo puede aparecer la diabetes. Si ustedes se han dado cuenta, según estadísticas, la diabetes es otra enfermedad que ha estado dando mucho en últimas décadas. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho con el manejo de la ansiedad y del estrés. Otro ejemplo es que el cortisol altera a nivel endocrinológico a varios sistemas. Por ejemplo, el sistema reproductivo. Por eso el estrés y el sufrimiento alteran el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedar embarazada. El sistema de crecimiento también es afectado por el cortisol y por eso es que quizá algunos nos hemos quedado más chaparritos, ¿verdad? Inhibe el crecimiento de las personas. El sistema tiroideo también con aparición de alteraciones tanto hiper como hipotiroidismo u otras enfermedades relacionadas con esa glándula. Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, ya sea real o imaginaria, pueden aumentar los niveles de cortisol. ¿Y saben cuánto? Hasta un 50% por encima de lo recomendable. Esto es un dato fundamental, mis queridos hermanos, porque así podemos nosotros entender el estrés.
El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real, como fue lo del carro, o una amenaza de que alguien viene y nos pone una pistola aquí en la sien. No, también se activa de la misma manera ante la inquietud de poder perder, por ejemplo, nuestro trabajo, de poder perder la iglesia, la gente que ya no se va a congregar. Si nosotros estamos bajo esa tensión, esto nos va a afectar. El cortisol se activa también cuando hay peligros que no son reales, pero los estamos imaginando. Por ejemplo, el hecho de la posibilidad que peligre nuestra posición social o nuestro testimonio se vea afectado, el estar preocupados y rumiando eso, una relación o la posición de liderazgo en la denominación, todas esas cosas que a veces no son peligros reales, pero que nosotros los estamos rumiando constantemente. Es así que cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico en nuestra sangre. Como hemos visto hasta aquí, el estrés continuado daña el cuerpo de muchas maneras. Y una de ellas que se ha estado observando en estos últimos días son los famosos ataques de pánico. Y aquí yo quiero rápidamente hablar un poquito de los ataques de pánico también. ¿Por qué? Porque a veces es que está mal de los nervios, tiene un ataque de nervios. Y realmente cuando hablamos con las personas son ataques de pánico los que tiene la persona. Y con lo que hemos visto en el bloque anterior y lo que les expliqué hace un ratito del cortisol, vemos que los ataques de pánico ya son como que se ha venido acumulando y salió. Es como un volcán que erupcionó después de haber venido con tanto estrés, tanto ansiedad, tanto estrés crónico que ya el cuerpo no pudo. El ataque de pánico es un fenómeno que se produce cuando una persona experimenta repentinamente temor o miedo en gran intensidad. El ataque puede durar algunos minutos y en algunos casos incluso horas. Los ataques de pánico aparecen sin una causa aparente. En un momentito, la persona, sin saber por qué, empieza a sentirse aterrorizada y todo su organismo también reacciona como si de verdad estuviera frente a una amenaza real, como que si tuviera un león enfrente que lo quiere atacar. Es un pavor, es un terror el que siente la persona. El ataque de pánico comienza de repente y con mucha frecuencia alcanza su punto máximo al cabo de 10 a 20 minutos. Algunos síntomas pueden continuar durante 1 hora o más. Y a menudo el ataque de pánico tiende a confundirse con un ataque cardíaco. Yo he platicado, ese es mi trabajo, con muchas personas donde creen que tienen un problema del corazón y piensan que se van a morir. Y no, mi corazón se me va a paralizar. Y es un ataque de pánico porque se tiende a confundir con un problema en el corazón. También la persona que ha sufrido un ataque de pánico vive con miedo de que le dé otro ataque y puede entonces sentir temor a estar sola o lejos de la ayuda médica en esos momentos. Las personas con este trastorno de pánico tienen por lo menos, y yo quiero aquí darles a ustedes una lista de los síntomas, porque de acuerdo a lo que dicen los estudiosos de la salud mental, si de la lista que yo les voy a dar, hay 4 de esos síntomas, entonces la persona podría estar diciendo que tenemos un ataque de pánico. Estamos frente a un ataque de pánico. Por ejemplo, las palpitaciones en el corazón, ese golpeteo de corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca es uno de los principales. La sudoración, el temblor o las sacudidas, una sensación de dificultad para respirar o de asfixia. Una sensación de que se está ahogando, ¿verdad? Dolor o molestias en el tórax y por eso es que se confunde con que le va a dar un ataque al corazón. Náuseas o malestar abdominal, una sensación de mareo, inestabilidad, un aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor. También como entumecimientos u hormigueos en ciertas partes del cuerpo. También puede darse miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir. Dicho de manera más sencilla, mis hermanos, la persona comienza a sentir
que le falta el aire y de ahí pasa todo. Ahí piensa que va a morir asfixiada porque tiene problemas para respirar y de ahí vienen todos los demás síntomas que he mencionado. Pero si al menos 4 de esos están presentes, eso quiere decir que la persona está atravesando un ataque de pánico, porque le tiembla todo el cuerpo, la persona no sabe qué hacer, siente que está perdiendo el control, ya que su corazón le palpita rápidamente, siente como que se le fuera a parar de verdad el corazón y que ya no va a dar más. Algunas personas he escuchado, dicen que sienten como que se van a volver locas. Eso es muy presente en el ataque de pánico. Yo lo que he podido ver es que algunos experimentan síntomas más localizados en la respiración. Yo veo tres cosas importantes: el corazón, la respiración y el hecho de que en la cabeza y como que se fueran a volver locos. Yo hice el año, no sé si fue el año pasado o hace unos meses, ya no me recuerdo muy bien, elaboré una serie de videos para explicar bien lo que tiene que ver el ataque de pánico. Si usted quiere más información sobre esto, tal vez al final, Wilmer, nos puedes poner ahí, dar la información de esto para que los hermanos lo tengan, pero ahí explicamos más ampliamente lo que son los ataques de pánico. Ahora, ya sabemos la información. Ahora, ¿cómo yo puedo prevenir esto? ¿Cómo puedo prevenir? Pues previniendo lo que dijimos en el bloque anterior, el ayudarse con el estrés para no llegar hasta esto. Ahora, si usted ya está con los ataques de pánico, usted necesita ayuda profesional, necesita buscar a alguien, porque esto no se va a quitar así, va a empeorar la situación si no toma ayuda a tiempo. Ahora, si usted está con ansiedad, algo que yo le puedo recomendar es el hecho de que como en la ansiedad la mente se va hacia el futuro, lo que necesitamos hacer es estarnos trayendo la mente al presente, es estarme centrando, por así decirlo, a cada rato en el día. Y puedo hacerme 3 preguntas para ubicarme en el tiempo presente. Y es preguntarme, a ver, Bionet, ¿dónde estoy? Ok, estoy en mi escritorio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy escribiendo, estoy haciendo esto. ¿Y cómo está mi respiración? Si mi respiración está solo de aquí para arriba, eso quiere decir que está superficial y eso quiere decir que estoy mal en ese momento, que no debería de ser así. Entonces, esas 3 preguntas me ayudan a ubicarme en el presente y entonces si yo veo que mi respiración está corta o superficial, entonces tengo la oportunidad de respirar profundo, hacer una respiración profunda, donde mi tórax va a subir, mi diafragma y todo se me fue la palabra, se va a llenar de aire y voy a soltar despacio. Eso me va a ayudar a ubicarme en el presente. Hacerme esas 3 preguntas sencillas. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y cómo está mi respiración? Eso nos puede ayudar. También los ejercicios de conciencia plena que tienen que ver con esto, el poder forzarme, ser intencional a estar aquí y ahora. Si mi mente se está yendo hacia el futuro, no, aquí y ahora, estar ubicándome en el presente, eso me va a ayudar. También están los ejercicios de Wim Hof, no sé, son muy famosos esos ejercicios que inventó este señor Wim Hof. Usted los puede buscar en YouTube. Esos ejercicios ayudan muchísimo, comprobado, estudios científicos detrás de esto, que nos ayudan a poder sacar el cortisol en sangre, a poder eliminar ese cortisol. Esos ejercicios son muy buenos y yo se los recomiendo. Personalmente, Wilmer y yo los practicamos todos los días. No salimos de nuestro dormitorio después de que oramos, tenemos nuestro tiempo juntos, hacemos nuestro ejercicio de respiración y eso nos ha ayudado. Creo que Wilmer puede testificar de cómo le han servido, especialmente en su tiempo que estuvo bien presionado con el doctorado. Esos ejercicios le ayudaron bastante. Esta es la información que yo quería compartir y darles esas pequeñas pautas de cómo poder manejar el estrés y el cortisol en este tiempo. Muy bien, gracias, Bionet, por toda esta información. Es información muy rica que nos ayuda a saber que del estrés podemos pasar todavía a situaciones más complejas
que vienen generadas por la ansiedad y que esa ansiedad puede incluso llevarnos a ataques de pánico. Y explicaste de manera muy clara todo lo que el cortisol produce en nuestros cuerpos y la necesidad de mantener el cortisol bajo control. Increíble que una hormona que es necesaria para reaccionar y para sobrevivir es también al mismo tiempo una hormona que puede llevarnos a situaciones críticas. Así que en este segundo bloque estamos tratando sobre el exceso de futuro, la ansiedad, y hicimos la pregunta, ¿qué síntomas experimentan los pastores por los cuales usted diría que han cruzado de la línea del estrés hacia el territorio de la ansiedad? Y déjenme compartir varias de las respuestas que los pastores están y los líderes de las iglesias están compartiendo con nosotros. Luis Enrique Rodríguez dice, la pérdida de sueño, dolores de cabeza y no poder disfrutar del momento en que vives. Eso es cierto, hasta la comida, ¿verdad? Se come rápido, ya se terminó la comida. Eso es no tener esa conciencia de que estamos incluso disfrutando de los sabores y de lo que estamos comiendo. Juan Colmenares dice, pasamos a la ansiedad cuando hay insomnio, pesadillas recurrentes, falta de concentración, confusión, no saber qué hacer, cómo enfrentar el presente. Gracias, Juan Colmenares, por tus comentarios. Pedro Moreno de México dice, presenta ansiedad de no tener iglesia, trabajo, interacción con los hermanos. Se siente un vacío de no hacer nada y de no tener nada. Qué excelente manera de verlo, Pedro. Y ¿sabes qué, Pedro? Vamos a hablar de eso justo en el bloque número 3 de las pérdidas que implica esta pandemia y cómo nosotros podemos enfrentarlas. Yurima Castellanos dice, buenas noches, mi nombre es Yurima, llevo las cargas personales, familiares, ministeriales en este tiempo donde los cambios han sido drásticos. Genera descontrol del sueño y la alimentación en muchos pastores. Gracias, Yurima, por tu comentario. Joana Molina también dice, algunos síntomas pueden ser, por ejemplo, irritabilidad, es decir, mal humor constante, trastornos del sueño, afectaciones o afecciones en la salud, como el desarrollo de gastritis, cansancio, agotamiento crónico. Gracias. Esos son también parte del haber cruzado la línea de un estrés que es típico de la vida pastoral a un estrés crónico y luego probablemente a una situación de ansiedad. Dice Carlos Caerón, dice, cuando trabajas en medio de personas que han dado positivos. Sí, wow, yo me imagino. Qué sensación de inseguridad la que esto produce. Y cada día son más y comienzas a sentir síntomas desde el ámbito psicosomático. ¡Wow! ¡Qué excelente! Buenísimo, Carlos, porque eso presenta la realidad de muchos de los hispanos, por ejemplo, en Estados Unidos, que no pudieron dejar de trabajar porque fueron considerados como trabajadores esenciales y comenzaron a verse en algunas industrias que la gente comenzaba a enfermarse. Y ya me imagino qué estrés, qué angustia el poder sentir de que ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Y siento ganas de estornudar y hasta está pensando la persona, ¿será esto ya el inicio? Y esto es algo de veras muy, muy estresante, agónico, diría yo. Miguel Villatoro dice mucho dolor corporal, la falta de buen sueño, la irritabilidad, sentimientos que hace sentir que todo da vueltas, la falta de energía para enfrentar el día a día, para realizar el trabajo que nos dará lo que necesitamos para comer. Y a eso se agrega, sobre todo, y todavía más, dice aquí Miguel, se agrega que después de 6 a 8 horas de trabajo físico y mental, tu hijo de 4 años te pide que te pongas a jugar con él, tu esposa que te pides que arregles una falla eléctrica, un grifo, gotea, el sanitario tapado, etcétera. Muy buena descripción, Miguel. Yo creo que has dado en el clavo con muchas de estas cosas. Los síntomas, dice también de parte de Pastores en Riesgo, síntomas que se han agregado al cruzar la línea. Y también Manuel Lux dice, ¿qué tipo de profesional debe buscar una persona con ataques de pánico? Bueno, vamos a tomar en cuenta esa pregunta para poder responderlas después. Necesidad de estar en el momento es otra de las cosas que podemos ver. Dormir mal, despertar antes de las horas normales,
acostumbradas a despertarte 5, 5:30, 6, te estás despertando 2 de la mañana, tu ciclo de sueño se interrumpe y entonces amaneces agotado, cansado y es interesante esto, la falta de propósito, dice Celia Argueta. Javier Solís dice miedo al futuro o al fracaso, insomnio, falta de apetito. Gracias a todos los que están contestando. Es increíble el repertorio de respuestas que estamos recibiendo de parte de las personas que asisten. Gracias por esta información tan importante, dice José Gutiérrez. Y vamos a dar muchos de los ejercicios que se están ofreciendo, que se dan aquí. Vamos a poner los links después para poder transmitir esa información para ustedes. Muchas gracias a todos los que contestaron y ha llegado el tiempo de pasar a nuestro tercer y último bloque de esta tarde, el bloque que tiene que ver con la siguiente pregunta. Déjenme presentarles acá lo que contiene el bloque y sobre todo qué es la pregunta que esperamos que contesten. El bloque 3 se titula ¿Volveremos a la normalidad? Esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Volveremos a la normalidad? Y la pregunta a la cual queremos que ustedes interactúen en este tercer bloque es la siguiente. ¿Cuáles son las pérdidas significativas que los pastores en su región han experimentado? ¿Cuáles son las pérdidas significativas que los pastores en su región han experimentado? Así que, de nuevo, comenzamos a recibir las respuestas de parte de ustedes y ahí en la sección de preguntas y respuestas pueden escribir qué piensan, cuáles son las pérdidas significativas que los pastores en su región han experimentado. Bueno, vamos entonces a entrar a este último bloque y cierre de nuestro webinar y le vamos a dar el tiempo de nuevo a Bionet para que continúe con el tema. Gracias, Wilmer. Actualmente el concepto de duelo está siendo utilizado con mucha frecuencia, no solo por los profesionales de la salud mental, sino por la sociedad en general, ya que debido a la situación del coronavirus son muchas las personas que lo están experimentando. Ustedes no me dejarán mentir y en el chat estuve leyendo allí que varias personas han estado experimentando la muerte de familiares o de personas dentro de la iglesia. O sea, son personas que han perdido un ser querido. De hecho, Wilmer y yo recientemente experimentamos la pérdida de un amigo, un pastor aquí en Colorado, que era alumno nuestro en uno de nuestros programas. Estuvo 6 semanas bajo entubado y pues el Señor tomó la decisión, ¿verdad?, de llevárselo y pues todos los demás hemos experimentado esa pérdida. Así que al ver todo esto y cómo se ha estado manejando ese tema, considero muy necesario que nosotros, los que estamos al frente, podamos entender lo que es el duelo, las fases y las evidencias de que una persona ya ha superado el duelo y las consecuencias físicas también de no vivirlo apropiadamente. Cuando se habla de duelo, este es definido como un proceso doloroso que surge en respuesta al fallecimiento de un ser querido. Y yo quiero aquí hacer hincapié en que es un proceso y los procesos toman tiempo, ¿verdad? En su forma natural no es considerado un trastorno mental, aclaro eso, en su forma natural no se le considera un trastorno mental, aun cuando podría presentar síntomas similares a los de un episodio de depresión, pero no es, así naturalmente no es considerado un trastorno mental. Además, este término, el duelo, se aplica también a los procesos psicosociales que aparecen por cualquier tipo de pérdida. Por ejemplo, un divorcio, el diagnóstico de una enfermedad grave o problemas económicos, la pérdida ahora de la estabilidad, de la pérdida de la iglesia, del edificio, el local de la iglesia, ¿verdad? Perdimos, no lo pudimos pagar y lo perdimos. El hecho de que teníamos contratadas a personas que servían dentro de la iglesia y las tuvimos que despedir. Eso es pérdidas también. Y también se maneja ese sentimiento de culpa allí y lo vamos a ver. Así que esto se aplica, el duelo se aplica también a este tipo de pérdidas que estamos viviendo por el COVID, ¿verdad? Pérdida del trabajo, mencionaban alguien ahí, y también la pérdida de la seguridad. Y los que han estado en toques de queda, esa pérdida de
de la movilidad, de poder controlar, yo decidir a dónde quiero ir. Eso también es una pérdida. Por eso considero importante mencionar que existen 3 términos o palabras que comúnmente se utilizan porque tienen algunas similitudes, pero también varias diferencias. Y estos términos quizás ustedes los han escuchado y son el duelo, el luto y el sentimiento de pérdida. Por ejemplo, el luto se define como el proceso por el cual se resuelve el duelo. O sea, pasamos por el luto, dice. Y eso es cuando la persona expresa su dolor socialmente mediante las prácticas posteriores a la pérdida. En este caso, hablamos o me quiero referir a esas manifestaciones socioculturales y religiosas en el proceso de duelo. Se pueden mencionar los entierros, los velorios, las reuniones de recordación o memoriales, como se les llame, ya que en diferentes culturas se realizan prácticas muy distintas. Eso también lo hemos perdido en este tiempo, porque nosotros, y ahí me sumo yo, nosotros hubiéramos querido acompañar a la familia de nuestro amigo en su entierro, en ese proceso de duelo, y no pudimos. ¿Por qué? Porque solo 10 personas pueden estar, entonces solo la familia más cercana. ¿Y cuántos no han experimentado eso en este tiempo? Así que luto es la expresión, ¿verdad?, de esa pérdida. Por otro lado está también el sentimiento de la pérdida. Y se refiere a ese sentimiento de privación de esa persona que se nos fue, o a la ausencia desencadenada por la muerte de un ser querido o la falta de aquello que formaba parte de la vida y que ya no lo tendremos. Todas esas pérdidas que ustedes han mencionado en el chat. El matrimonio también, la salud, la estabilidad, todas esas cosas que en algún momento de la vida se pierden. El duelo es un proceso y quiero repetirlo. Es un proceso, no es algo de la noche a la mañana, es un proceso. Y eso quiere decir que toma tiempo. No es de un ratito a otro. Eso tengámoslo claro. Así que si alguien vemos que está llorando, que no puede salir de eso, no la empujemos, porque cada quien tiene su tiempo. No hay una persona igual a otra. La persona doliente atraviesa por varias fases durante ese proceso de duelo y cada quien se toma su tiempo. Y yo quiero que veamos que es importante tener en cuenta esas fases que se atraviesan durante un duelo, pero esas fases no son lineales. Eso quiere decir no va una detrás de la otra, porque puede ser de que ya pasamos por una, ya pasamos por la otra y regresamos a la primera, porque no son lineales. Eso es importante que lo digamos. Cada persona es diferente y la duración entonces de cada fase dependerá de la persona. Así que durante este tiempo, ¿no?, que hemos tenido muchas pérdidas, algunas personas quizás se van a tomar más tiempo que otras para superar las pérdidas. Ahora, rápidamente quiero mencionar las fases que hay en un proceso de duelo. Y la primera es la negación. Es la fase más temprana del proceso, donde la intensidad es mayor. Es el signo típico de esta etapa o de esta fase es la incredulidad, seguido de un aturdimiento e irritabilidad. Su durabilidad puede ser de varios días, finalizando con el comienzo de la siguiente fase. Existe la posibilidad de que a lo largo del proceso la persona que experimenta el duelo recaiga varias veces en esta fase. Eso quiere decir que tal vez ya había pasado a dos fases adelante y regresa a esta, como se los había explicado antes. La negación es una defensa del sistema de la persona que le da tiempo para asumir la realidad. Personalmente, yo siempre que enseño esto, pienso y lo comparto, que yo creo que es como la negación es como una anestesia divina, algo como que Dios nos permitiera ser anestesiados en ese tiempo para poder salir adelante con las demandas que van a venir para poder enfrentar, por ejemplo, el entierro y todos los trámites y todas las cosas que la persona necesita enfrentar en ese tiempo. Y esa es una fase importante. Es como que el sistema lo permite para poder enfrentar lo que viene. Luego de la negación viene la ira o el enojo, y esta es una fase de anhelo y búsqueda.
En este periodo, la negación se transforma en añoranza y búsqueda de la persona fallecida. Aparecen los pensamientos recurrentes, dando lugar a una posible rumiación o pensamientos obsesivos en forma de un afrontamiento cognitivo. ¿Qué quiero decir con eso? Vienen preguntas como, ¿por qué ha pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera llevado rápido al doctor? ¿Qué tal si en lugar de llevarlo al hospital, mejor lo hubiera atendido yo en la casa? No lo hubieran entubado y no se hubiera muerto. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Y surgen esos ¿qué tal si? Surgiendo así entonces los primeros sentimientos de culpabilidad. Su duración puede ser de meses o incluso años. En esta fase se busca un culpable. Si yo hubiera, si el doctor hubiera. Lo que sucede es que la mente necesita una explicación. Cuando las cosas salen mal, puede buscar a alguien a quien culpar o a uno mismo o a alguien más. El punto es encontrar una explicación. Esta es una forma de dar sentido a lo que sucedió, pero no es útil. Aceptar lo que sucedió es lo que le ayudará a la persona a sanar, pero en este tiempo todavía no está lista para eso. Incluso el doliente podría sentirse culpable por haber sobrevivido al COVID-19 y su familia no. Y eso lo hemos visto también. Personas que se sienten culpables por eso, porque su ser querido sí sobrevivió y esta persona no. Mientras que otras personas también no lo lograron, no solo los de su familia, ¿verdad? O porque sufrió menos que otros en un accidente. Todo eso surge en esta fase. La forma de expresar la culpa es con el enojo y las justificaciones. Y aquí vamos a ver personas muy enojadas buscando a quién culpar. Luego viene la fase de la negación. En esta, el doliente empieza a preguntarse qué es lo que va a hacer, comparte la situación con sus hijos, empieza a negociar cómo vamos a poder hacer esto, ya empieza por ahí a dar algunos brochazos de que va en un buen proceso. Luego, y esto puede durar horas, pero puede durar meses también. Luego viene la aceptación. Aquí la persona ya ha tomado conciencia de que la pérdida es real, de que ya no será como antes. Conectamos entonces con el futuro con esperanza y resiliencia. Nos adaptamos a la pérdida, en la pérdida de algo material importante. Y esto quiero aclararlo para las personas que han perdido, por ejemplo, en este tiempo del COVID, una empresa, que han perdido algún negocio. En este proceso de duelo, esta persona experimenta, aparte de todos los síntomas que habíamos dicho, experimenta un componente importante y es la vergüenza. Porque se siente que se ha muerto para las demás personas, siente que ya no va a ser la persona de antes, siente que ya no va a poder mantener el estilo de vida que solía mantener antes. Así que ya no podrá vivir como antes. Todo estará bien. En la aceptación, esta persona dice, todo estará bien, pero nada volverá a ser igual. Tener la certeza de que nos recuperaremos de esto, pero debemos asumir que el mundo será diferente porque algo o alguien ya no estará. Ya no seré dueño de esa empresa, ya no tendré trabajadores. Todo eso se va manejando ahí. Pero en esta etapa de fase de la aceptación, la persona ya ha aceptado que las cosas no van a ser igual. Ahora, estas son las fases del duelo, pero más importante, usted y yo necesitamos saber ¿cómo sé yo que una persona está superando el duelo saludablemente? Y para esto yo le he llamado como que hay un checklist, unas tareitas que la persona debería de ir viendo que si las puede ir superando, entonces va haciendo bien el proceso de duelo. Y la primera es pues la tarea de aceptar la situación, aceptar en su mente ya a nivel cognitivo de que esta persona, por ejemplo, hasta este día tenía para vivir independientemente de lo que pasó. Esta persona acepta ya que la otra persona ya no está, que los que nos quedamos aquí, nos quedamos para cumplir un propósito de vida, un propósito que Dios tenía, pero que la otra, Dios tenía hasta ese día para que esa persona estuviera con vida.
Por ejemplo, si es con el COVID-19, la persona puede pensar, bueno, aunque no hubiera sido por el COVID, hubiera muerto de otra cosa, porque al que le toca, ¿verdad? Entonces la persona puede llegar a entender eso, ya lo cognitivamente ya lo entiende y ya lo maneja de esa manera. No significa que ya no recordará a la persona que falleció o ya no pensará en lo que perdió, pero ya no estará esa emoción ahí tan patente, tan fuerte. Ahora, otra tareita es la necesidad, habrá superado la necesidad de expresar los sentimientos y es procesar las emociones que se desprenden de la pérdida. Por ejemplo, el dolor, la tristeza, el enojo, la frustración. Buscará a alguien seguro, es importante buscar a alguien seguro para expresar esas emociones. Por ejemplo, si quedaron muchas cosas pendientes con la persona que murió, pues tendrá la oportunidad, si busca ayuda profesional, quizá tendrá ahí la oportunidad de encontrar la forma de cómo resolver eso. Si se quedó con sentimientos de culpa porque habían cosas no resueltas con quien murió, esa será una buena oportunidad. Pero si no, y va todo en su justo tiempo y normal, ¿verdad? No patológico, entonces la persona podrá expresar sus emociones abiertamente, libremente, sin que se le esté diciendo, hermana, ya no llore, hermana, ya, confíe en el Señor. No, la persona expresará sus sentimientos y lo hará en el momento que la persona lo necesite. ¿Por qué? Porque es importante que ella lo haga. Eso es parte importante del duelo, expresar esas emociones. También la persona, como tercera tarea, es que se adaptará a una nueva vida. Por ejemplo, la persona piensa, mi vida cambió, ya no soy una mujer casada, ahora soy una mujer viuda y como tal, entonces tengo que empezar a pensar cómo salir adelante de esto. Se desprenderá de aquello que era de esa persona. Esto es clave porque algo que yo he visto con las personas que no logran superar un duelo es que no pueden deshacerse de las cosas del difunto o la difunta. Y ahí tienen hasta el cuarto como estaba, como lo dejó, ahí está. Eso significa que la persona no ha superado el duelo, pero cuando la persona ha hecho bien y está resolviendo bien el duelo, la persona puede desprenderse de aquello que era de esa persona. Aunque ya no está, la vida cambió. Aquí entra el concepto de la muerte, donde entiende lo que significa la muerte, que es una transición, es pasar a una mejor vida. Aquí es donde vienen nuestros conceptos de vivir aquí es para Cristo, pero estar con Él es mucho mejor y todo lo que uno ha aprendido, lo que uno conoce de Dios. La cuarta tarea es invertir la energía en nuevas relaciones. No olvidarse de los que quedaron, porque una persona que ya su duelo se ha hecho patológico es que no puede soltar a la persona que se fue y se le olvida que hay más personas en su familia. Por ejemplo, se le murió un hijo, tiene 3 más que están ahí, mamá, 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 pero ella solo tiene cabeza para el que se murió. Si eso está sucediendo, nos dice que la persona no ha superado el duelo, pero una señal de que la persona ha superado el duelo es cuando puede soltar esto y entonces enfocarse en las nuevas relaciones, en las relaciones con las personas que quedaron. Toma conciencia de que otras personas también han sido afectadas y no solo ella. Otros hijos también han sido afectados, el papá de los hijos también ha sido afectado, los abuelitos, otras personas también están afectadas y no solo ella es el centro de la atención. Entonces, eso significa que ha podido superar el duelo. Si fue una pérdida económica, la persona entiende que no solo ella fue afectada, sino que otras personas también. Y el punto aquí es que logra la persona salir de su campo personal para entonces ver hacia afuera a otras personas. Y por último, la última tareita en mi listita donde puedo decir ya, es el hecho de tener una visión resiliente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que me puedo preguntar, ¿qué me deja a mí este proceso? ¿Qué he aprendido en todo este proceso? ¿Cómo he crecido yo como persona? ¿Cuál es el capital emocional que esta pérdida me deja a mí?
Esto es importante. Cuando yo logro ver eso, cuando yo logro entonces entender qué es lo que Dios ha traído y cómo Dios ha tornado para bien esta experiencia, pero lo puedo decir desde adentro hacia afuera, entonces yo puedo decir, ya tengo una visión resiliente y ya puedo decir que he superado esta pérdida, porque lo que nos sucede muchas veces es que al principio del duelo nos están repite y repite Romanos 8:28, ¿verdad? Pero la persona todavía no está lista para eso, lo sabe, pero todavía no lo ha logrado integrar dentro de el dolor que todavía está experimentando la persona. Así que este tiempo es importante que se puedan manejar las pérdidas, porque todos, yo creo, de una u otra manera, en este tiempo de cuarentena hemos experimentado pérdidas y necesitamos entonces poder tener el espacio para expresar nuestras emociones saludablemente. Wilmer, te dejo el tiempo. Muchas gracias, Bionet. Ha sido muy interesante esta tercera parte porque la verdad es que muchas de las personas están experimentando incluso pérdida de iglesia. Hay algunos de los pastores y líderes que perdieron su iglesia en el sentido de que el edificio ya no está disponible, ya no lo pueden pagar, tienen que entregarlo, o situaciones en las cuales por causa de la pérdida de trabajo de los congregantes, la iglesia no fue posible sostenerla o reabrirla. Eso está pasando en algunos de los casos aquí en los países donde ya hay reapertura. En otros países podemos todavía estar ante la expectativa. ¿Cómo se va a hacer eso? Así que este tercer bloque es importante que lo manejemos porque definitivamente las cosas no volverán a ser a lo que eran antes. Se usa la frase nueva normalidad, aunque es una frase que realmente no tiene mucha lógica, porque si es nuevo no puede ser normal, si es normal no puede ser nuevo, etcétera, etcétera. Pero es interesante ver que las pérdidas están a muchos niveles y en muchas de las áreas en la cual las personas están manejándose. Vamos a leer algunas de las respuestas a la pregunta que fueron: ¿cuáles son las pérdidas significativas que los pastores de su región están experimentando? Y hay varias respuestas que tenemos acá. Entre ellas tenemos por ejemplo, Mayra, que nos dice: creo que no volveremos a la normalidad, es decir, las cosas no serán iguales ya. Tendremos una nueva forma de vivir con el COVID-19 y estar medianamente seguros una vez que haya una vacuna. Miguel Villatoro dice: la pérdida de 2 miembros del grupo de alabanza. Eso es muy doloroso, Miguel. Gracias por tu comentario. Hemos visto pastores que mientras están en su transmisión del servicio por Facebook Live o por otros medios, su voz se les quiebra cuando piden oración por las pérdidas que ha habido dentro de la iglesia. Hemos tenido pastores que han tenido un grupo de WhatsApp para la iglesia y el estrés increíble de oír semana a semana nuevos miembros de la congregación que están ahora presentando los síntomas de infección del COVID-19. Dice Lizzie Márquez de Carpinteiro: claro que no, jamás volveremos a la normalidad como la conocíamos antes. Será un nuevo normal y es nuestro anhelo volver mejores, más sabios, más fortalecidos. Gracias, Lizzie, excelente comentario. También Juan Colmenares dice: pérdidas significativas como por ejemplo lo que mencionaba, pérdida de templos, pérdida de estructuras económicas, tener gastos permanentes, alquiler de lugar, empleados de la iglesia, etcétera. Lidia Durón dice: las pérdidas de salud, libertad de reunirse, limitaciones en movilidad, las muertes. Por supuesto, eso es lo más doloroso. Javier Solís dice: se han perdido algunos miembros de la congregación. Algunos pastores han experimentado la pérdida de su ingreso económico porque no han podido reunirse físicamente. Pedro Moreno comenta desde México: las muertes de los congregantes, la paralización de la vida en la comunidad, de los proyectos espirituales y sociales y económicos. Y qué decir del tiempo, y forma una de las preguntas de los congregantes: pastor, ya queremos regresar a nuestro templo y no es igual estar comunicados vía aparatos feos. Y dijo una hermana. Gracias, hermano Pedro.
También tenemos a Celia de Argueta que dice no poder estar presentes en las penas de los hermanos, no poder interactuar con ellos. Alex del Cid dice pues poder reunirse con la iglesia, sentarse a tomar un café, escuchar a otros, el poder pastorear a uno. Es cierto que hasta cierto punto se puede hacer por las plataformas, pero siento que no es igual. Podemos predicar y enseñar por Zoom, pero ese pastoreo personal es complicado. Lida Durán, no vivir duelo con normalidad, dice Yudmin Colmenares, pérdida significativa es el acceso a la verdad, interesante. Joana Molina, una pérdida puede ser la falta de libertad de reunirse como congregación. Creo que una pérdida también puede ser la notable disminución del compromiso ministerial de algunos líderes principales, también el estancamiento del desarrollo de los planes que se tenían para la iglesia local para el 2020. Y es por cierto que los planes para el 2020 en muchos de los casos se fueron por el caño. Y tenemos una gran cantidad de preguntas que se están haciendo y hay varios elementos repetitivos en las preguntas y en los comentarios que se están haciendo tanto en el chat como en lo que es las preguntas y respuestas que tenemos sobre la integración de esto desde la perspectiva teológica bíblica. Y para aquellos que no estuvieron desde el inicio del webinar, hicimos hincapié en que no estamos minimizando ninguno de los recursos espirituales que tenemos, sino que aclarábamos al inicio del webinar que este webinar en particular se trata de recursos complementarios a lo que es el acercamiento bíblico espiritual al manejo de las crisis emocionales. Lo que queremos hacer, como lo dijimos desde el inicio, era proveer estos recursos a los pastores como medios preventivos que junto con las disciplinas espirituales, el acompañamiento del Espíritu Santo y los demás elementos que como pastores ya conocen. Mencionábamos que era como predicarle al coro. Es decir, estos son temas que ustedes manejan por ser líderes espirituales de sus congregaciones y ustedes mismos predican la perspectiva bíblica sobre el estrés, la perspectiva bíblica sobre la ansiedad, la perspectiva bíblica sobre el duelo. Son parte del ministerio de estos que están presentes el día de hoy y por lo tanto el propósito del webinar era traer este recurso complementario que trata con el aspecto del funcionamiento mental y emocional y físico de cada uno de nosotros. Pero gracias por los comentarios. Sabemos que son comentarios importantes y esto nos da pie para pensar en que necesitamos un webinar exclusivamente para acercarnos a este tema desde la perspectiva bíblica y también desde la perspectiva teológica. Muchas gracias por todos sus comentarios. Queremos compartir con ustedes también algunos de los recursos adicionales a los cuales ustedes pueden tener acceso. Y brevemente quiero presentarles esta filmina en donde ustedes pueden encontrar más recursos para temas como ansiedad, temas como para el manejo del enojo, temas de la conexión de mente y su cuerpo, temas que tienen que ver con suicidio, con la ansiedad, con el estrés y muchos otros temas más. Los pueden encontrar en el canal de YouTube Servicios de Consejería y Salud Mental. El canal, si usted busca solo Servicios de Consejería, ahí usted va a encontrar el canal de la mariposa de colores. Este es el canal que auspicia Bionet como terapeuta en Estados Unidos. Y ustedes van a encontrar más de 57 o 60 videos en los cuales usted puede recibir ayuda adicional. Y incluso hay una serie sobre el COVID-19 y la pandemia que usted puede obtener como recursos para usted y para su congregación. Los videos son de alta calidad y les animamos a que encuentren en estos videos más respuestas para sus interrogantes. Aparte de los recursos que son de este tipo, también queremos poner delante de usted la oportunidad de participar en un curso que se va a estar realizando a partir del 20 de julio. Este es un curso cuyo título es El cuidado pastoral y la salud mental de la iglesia. Y aquí se va a dar con mayor tiempo para reflexionar en la integración de lo que es salud mental y la cuestión teológica y pastoral de la iglesia. Es un curso que se va a dar a partir del 20 de julio. Y oigan, esto es importante, que es un curso que se ofrece completamente por Facebook y Zoom. Es una combinación de estos dos
estas dos aplicaciones para poder crear un ambiente de colaboración, un ambiente de interacción. No es un curso en línea basado en texto, es un curso en línea basado en la interacción tanto del profesor o de la profesora. En este caso, la profesora Bionet va a estar ofreciendo este curso a partir del 20 de julio. En estos momentos voy a poner en el chat lo que es el link para que ustedes puedan tener acceso a este curso de tal manera que los interesados puedan también llevar la oportunidad de encontrar esto en, ahí en el chat. Ahí está, aparece el primero de los links que estamos ofreciendo. Este primer curso del cual estamos hablando es un curso que es para pastores y para líderes ministeriales que están ejerciendo una tarea pastoral. En otras palabras, esto no es para el congregante, no es para el asistente de la iglesia, es para los líderes, para saber cómo manejar la salud mental y el cuidado pastoral de la iglesia en estos tiempos de pandemia. Pero aparte de ese curso, tenemos un segundo curso que ese sí, es para congregantes y es para las personas en general. Se llama Cuidando la Salud Mental y este curso trata sobre los principios que propician la salud mental del creyente en tiempos difíciles. También este es un curso que se va a estar ofreciendo por Zoom y por Facebook y ahí ustedes tienen que es los días martes a partir del 7 de julio. El curso primero que les mencioné comienza el 20 de julio, pero este va primero y va a arrancar a partir del 7 de julio. Y aquí tienen ustedes el horario dependiendo de la región donde ustedes vivan. Así que si ustedes también están interesados en este segundo curso, nuevamente estoy a punto ya de ponerles a ustedes en el chat el link del segundo curso que es para las personas en general y para miembros de la congregación que quisieran asistir a cualquiera de estos cursos. Muy bien, vamos a abrir el tiempo entonces para algunas preguntas que vengan de parte de ustedes y que podemos tomar los últimos 10 minutos de este webinar para contestar alguna pregunta que ustedes tengan. Así que si quieren pueden escribirlas. Y tenemos ya varias preguntas en el chat y en lo que es el preguntas y respuestas que pueden ser de ayuda para los demás. Pero si usted tiene en este momento alguna otra interrogante, alguna otra pregunta, puede aprovechar este momento para escribirla, ya sea en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. Dice, como pastor, ¿debo resolver mis crisis existenciales desde una perspectiva meramente humanista? ¿Dónde queda la reflexión teológica que no descarta lo psicológico y lo clínico? Muchas gracias, Carlos Perdomo. Es una excelente pregunta y creo que podemos repetir un poco de lo que estamos tratando y el propósito de este webinar no es crear una interacción o integración, mejor dicho, de lo que es el contenido teológico y bíblico, porque estamos hablando de un webinar para pastores quienes ya manejan esos temas. Sin embargo, creemos, y lo dijimos desde el inicio, de que la integración tanto de lo que es el contenido bíblico y teológico es primordial. Es decir, los recursos que brinda el Espíritu Santo, los recursos que tenemos en las disciplinas espirituales, la lectura de la palabra, la oración y muchas otras cosas más como la comunión entre los creyentes y más cosas son primordiales en este caso. Y lo que este webinar es la base para todo eso, pero lo que este webinar está tratando de proveer son recursos complementarios a lo que tenemos como pastores y líderes, que es parte de nuestra reflexión teológica y parte de lo que ya conocemos de lo que es nuestra vida espiritual. Así que, pero muchas gracias por esta pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta más por acá. Veamos, estoy revisando el chat para ver si hay preguntas y creo que la mayoría de las preguntas solo tienen son más comentarios que preguntas. Así que, de nuevo, si usted requiere de alguna
pregunta, puede en este momento escribirla. Vamos a revisar la sección de preguntas y respuestas, a ver si hay algo más. Pedro Moreno dice, mil gracias por esta asesoría en tiempo de crisis. ¿Cómo me adentro de manera secular en mi comunidad para ofrecer mi apoyo pastoral a toda la congregación, no importando los credos? Buena pregunta. No sé bien si quisieras tomar esta pregunta. No la estoy tratando de La leer. pregunta es, ¿cómo me adentro de manera secular? Es decir, ¿cómo puedo llevar los recursos, según lo que estoy entendiendo de Pedro Moreno, cómo puedo llevar estos recursos a una comunidad secular y ofrecerle un apoyo pastoral sin tomar en cuenta los credos? Yo creo que ese es un buen punto el que está haciendo Pedro Moreno, porque estos conceptos que estamos manejando ahorita pueden ser llevados hacia la comunidad como conceptos libres de lo que es la cobertura evangélica o cristiana, para comenzar y abrir la discusión y luego entonces poder integrar el llamado que el Señor está haciendo a las personas dentro de nuestras comunidades. No sé si eso ¿quieres ampliar algo más, Vionet? O si estaba pensando que este tiempo es un tiempo clave para poder servir a las personas que no conocen a Cristo, porque no es lo mismo atravesar una pérdida para un creyente que tiene la fe en Cristo, que tiene la esperanza puesta en Cristo, que para una persona que no lo tiene. Entonces, este es un buen tiempo para nosotros ofrecer esa esperanza en el Señor, para poder hablar, que nuestras predicaciones ofrezcan más esperanza, por un lado, para los creyentes, pero también podemos, por ejemplo, hay mucha gente que está pasando por duelos y pérdidas. ¿Cómo puedo yo servir a la comunidad que no conoce a Cristo? Puedo ofrecer grupos de apoyo para manejar las pérdidas, para proveer el espacio seguro para que las personas puedan expresar su dolor sin juzgarlas, sin ser juzgadas. Esa es una forma en la que yo creo que se va a poder servir mucho a la comunidad, ofrecer esperanza en este tiempo, y que la esperanza está en Cristo y todas las promesas que encontramos en Él. Pero yo creo que lo más importante ahorita es ser sensibles a lo que está sufriendo la gente, de lo que están sufriendo nuestras comunidades. Gracias, Benet. También tenemos una pregunta de parte de Tomás Arévalo, que dice de la siguiente manera: ¿qué hacer si a partir de hoy me doy cuenta que mis conflictos personales son debido al estrés y la ansiedad? ¿Qué pasos debo decir o decidir para salir y sanar? Gracias por tu pregunta, Tomás. El primer paso, como en todo, es aceptar, es reconocer que tengo un problema, reconocer que estoy atravesando por una situación. Solo el hecho de reconocerlo y aceptar eso ya es un gran paso. Ahora, es buscar también, si por ejemplo he estado guardando mucho mis emociones, no me he podido expresar, buscar a alguien seguro con quien poder platicar y también con esa persona poder juntos buscar de Dios, pero alguien seguro que no me va a juzgar, porque el problema es que muchas veces somos rapiditos para juzgar a las personas que están atravesando por alguna situación difícil y que quizá en ese momento no se sienten bien. Siempre me recuerdo de Noemí, la historia de Ruth y Noemí, que Noemí salió con su esposo y sus hijos y se fue de Belén a Moab, y allá perdió esposo, perdió hijos, se murieron los hijos, y se regresa con una nuera que se quiso venir con ella. Pero cuando ella entra de nuevo a Belén, le empiezan a decir, a saludar, y ella dice, no, ya no me llamen Noemí. ¿Qué quiere decir Noemí? ¿Qué es lo que quiere decir Noemí? Noemí quiere decir placentera. Una mujer que era placentera. Dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que quiere decir amargada. Entonces, y empieza a decir, sí, es que el Todopoderoso me sacó, y le empieza a echar la culpa a Dios. Y cualquiera de nosotros, si oyéramos a alguien así, aquí, expresándose y sacando todo su enojo, diríamos, wow, le va a caer rayos del cielo, ¿cómo? Y empezamos a decir, no sea hereje, mire. Yo creo que en un momento como ese, lo que tenemos que hacer es quedarnos calladitos, porque la persona está sacando lo que tiene adentro.
así como Dios no le mandó rayos a Noemí en ese momento, y después vemos a una Noemí que todo pasó, toda la pérdida, todos los procesos, y llegó a tener en sus piernas, ¿verdad? A su nieto, y pudo ella pasar toda la historia de Ruth y de Booz y todo el asunto, y disfrutar del hijo que después tuvieron y todo. Vemos aquí a un Dios que entiende nuestra naturaleza, que entiende cómo funcionamos, que entiende que necesitamos expresar nuestras emociones. El mismo Señor Jesús lloró. Y para lo que estamos hablando, si hay alguien que se da cuenta de eso, pues yo le animaría a que haga un pequeño insight, una introspección y que vea qué es lo que le está molestando, qué es lo que necesita tal vez hacer cambios, tal vez sí sacar, expresar. Ahí hay muchos ejercicios terapéuticos que un profesional le podría ayudar si no puede, pero que yo le recomiendo que sea alguien que sea cristiano, que sea creyente, que le va a entender, porque sí, hay momentos donde necesita uno la ayuda de alguien que no le va a juzgar. Muchas gracias, Violet, por todo ese contenido. Hemos llegado con esto al final de nuestro webinar. Agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes la atención y el poder dedicar este tiempo para crecer en lo que es estos recursos complementarios para afrontar este tiempo de COVID-19 en nuestro alrededor. Así que deseamos la bendición del Señor para cada uno de ustedes. Recuerden, si ustedes quieren integrarse a alguno de los cursos, escríbanos, mándennos por correo electrónico o de alguna otra manera a través de las redes. Tenemos nuestra página de Facebook, Iniciativas Hispanas del Seminario de Denver. Puede buscarnos ahí y por medio de esa página entrar en contacto con nosotros. Por lo demás, solo me queda decirles que nuestro deseo es que la salud integral sea parte de su vida, que la bendición de Dios esté con ustedes, que la protección de Dios esté con ustedes y que el Señor bendiga cada uno de sus esfuerzos y cada uno de sus procesos en pro de la salud mental y en pro de la salud mental de sus congregaciones. Muchas gracias y nos despedimos en este momento. Que Dios les bendiga.